Bien. Señora doña Laura Hurtado, concejal de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Buenas tardes. No lo tenía puesto en las palabras que iba a comentar, pero creo que estoy en la obligación de comentarlo y de decirlo porque lo tenemos aquí presente. Don Luis Moral, nuestro ilustre académico correspondiente, acaba de recibir la medalla de honor del Colegio de Ingenieros de España. Y creo que es merecido que antes de iniciar este acto, pues le hagamos mención de dicha distinción, porque creo que nos deberemos sentir orgullosos. Él se sentía orgulloso, pero nosotros también nos sentimos muy orgullosos. De manera que el primer aplauso pase para Don Luis. Bueno, en el día de hoy venimos a cumplir lo manifestado en la propuesta realizada en el Pleno Ordinario de 1 de febrero por el vicepresidente de la Junta de Gobierno de esta Real Academia, don Fernando Martín San Juan, para recuperar el nombre de Teatro San Juan en el actual Teatro Municipal ante el 25 aniversario de su reapertura. Dicha propuesta fue sometida a estudio y finalmente aprobada unánimemente por la Junta de Académicos en el Pleno Ordinario celebrado en esta sede el pasado 5 de marzo. En el punto 4 del orden del día, titulado Propuesta de modificación del nombre del Teatro Municipal, quedó igualmente expresado el compromiso de realizar una conferencia sobre el tema que sería impartida por el propio vicepresidente y contextualizada por quien les habla. Y a eso vamos. Bien, al redactar estas líneas, lo primero que pensé fue que presentar a Fernando Martín San Juan en Écija es una obviedad reiterativa. Sin embargo, siempre es necesario recordar algunos aspectos que por su interés e importancia deben quedar referidos. No sabemos cuándo surgió la vocación, pero evidentemente la experiencia vital de la fábrica de su abuelo constructor y sus facilidades de niño para el dibujo a mano alzada fueron determinantes. Cuenta que cuando le decía a su madre que quería ser arquitecto, algunos de sus mayores lo disuadían porque era una carrera muy difícil y trabajosa. De forma invariable contestaba, pues entonces seré albañil. Fernando Martín San Juan estudió los 3 primeros cursos de la carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, pasando a terminar sus estudios en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Barcelona, buscando menos tecnicismo y más creatividad. Y así obtuvo el título en 1974. Allí se encontró con un profesor que tocaba la batería en la discoteca Celeste, el entonces joven y prestigioso arquitecto británico Peter Hodgkinson, que además de docente, fue socio principal en Ricardo Bofill Taller de Arquitectura desde 1966 a 2020. Fue Hodgkinson quien dirigió su proyecto fin de carrera y le mostró la Barcelona cosmopolita de los 60, abriéndole las puertas de un mundo que necesitaba conocer. La formación de Fernando fue sólida y avanzada, con una perfecta conjunción de teoría y técnica, que hizo que comprendiera que la arquitectura, como dice Azara, requiere un hacer, sin duda, un hacer poético que activa la imaginación, una poiesis antes que una tecné, una creación antes que una producción. En este sentido, hay que considerar que también su actividad creativa haya explorado otros lenguajes artísticos en los que ha demostrado su capacidad y habilidad en el mundo del dibujo y la pintura, por ejemplo. Pronto inició su carrera profesional. Así, recién titulado, acudió a La Coruña para trabajar como asociado con Arturo López de la Osa, en cuyo estudio permaneció hasta 1977. Después de 3 años por tierras gallegas, regresa a sus orígenes y es en Sevilla donde, junto a los arquitectos Javier Madero y José Oliva, comienza a funcionar el prolífico estudio Oliva Madero San Juan. Años de trabajo durante los cuales el joven arquitecto fue adquiriendo una maestría necesaria para iniciar su periodo de madurez. Un hecho clave en esta trayectoria vital fue la decisión tomada en 1984 de realizar una parada en el camino para dedicar un tiempo a autoconocerse y satisfacer sus intereses personales tras el esfuerzo de esa primera década de trabajo. En ese paréntesis, para reponer energía, viajar, vivir nuevas experiencias, ampliar conocimientos, no es baladí que eligiera Nueva York, la entonces capital del mundo, para renovar, aprender y aprehender del muestrario arquitectónico y urbanístico que le brindaba la isla de Manhattan, de la que quedaría eternamente prendado.
Tras ello continuaría su trabajo dentro del colectivo Oliva Madero San Juan, un estudio en el que hasta 1996 llevaría a cabo todo tipo de exitosos proyectos y obras, que culminaron con los premios obtenidos en los concursos de arquitectura local Écija, con los proyectos del Parque de Andalucía, Hospital de San Sebastián, Residencia Asistida y Teatro Municipal San Juan. Durante esta fecunda última década del siglo XX, Fernando siguió entendiendo lo necesario que en su profesión era seguir adquiriendo conocimiento, y así realizaría en 1992 el Máster de Proyectos Arquitectónicos Centro Superior de Arquitectura de la Fundación Camuñas en Madrid, lo que le consolidó aquella tecnea a la que hacíamos antes referencia. En esa frenética y exitosa década de 1990, compaginó trabajo como asesor del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y en ese contexto, junto al arquitecto y profesor de urbanismo de la ETSA, Pedro Górgolas Martín, fue director cofundador de la revista Neutra, que en 1997 empezó su andadura como un lugar de encuentro de todos los arquitectos de Andalucía Occidental, participando como coautor, junto a Górgolas, en su primer número, con un artículo entrevista de significativo título, De la hoz, el filósofo, el artista, el arquitecto. Adjetivos que considero, y por ese orden, han estado y están presentes en el quehacer de Martín San Juan. Muy importante en su vida profesional fue conocer al Rafael Manzano, que desde y combinación de diferentes técnicas, de modo que proporcionen al ser humano una vida más armónica. Fin de la cita. Como su maestro con anterioridad, Fernando Martín San Juan se ha convertido en lo que llevamos del siglo XXI en uno de los referentes en intervención en edificios históricos, un verdadero especialista en tan delicados proyectos de los que tenemos buena muestra en Écija. No es nada fácil conseguir los resultados obtenidos en el patrimonio arquitectónico y sobre todo en el catalogado como BIC, dejando como ejemplo esos expedientes en los que ha mostrado su impronta. Preservar y consolidar ese patrimonio desde la más rigurosa lectura del lugar ha sido y es siempre su objetivo demostrado, sobre todo últimamente en su papel de director desde 2015 del equipo de arquitectura e ingeniería Urbipac. La importancia dada a lo preexistente es lo que ha hecho posible que desde su particular visión los objetivos siempre sean renovar el patrimonio y reusarlo con actuaciones neutras, reversibles, sin estridencia, cambiando el uso y llenando de vida los edificios, contando siempre con los maestros artesanos que se han convertido en sus aliados en el proceso de recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico. Por eso nuestro arquitecto le da tanta importancia a la actuación de los gremios y por eso siempre les da su protagonismo. Nunca dice ese edificio lo hice yo, en todo caso dice lo dibujé. Pero siempre siendo fiel a la máxima vitruviana de los principios básicos en los que descansa la arquitectura: venustas, firmitas, utilitas. Sus obras más representativas en el campo de la restauración son las llevadas a cabo en el Palacio de Benamejí, transformación en Museo Histórico Municipal, trabajo que al que le dedicó el discurso de ingreso en nuestra Real Academia con el título Palacio de Benamejí, análisis tipológico y directrices para su transformación en Museo Histórico Municipal. En el Palacio Santalle, transformación en Club Social, en el Palacio de Casa Saavedra o en el más reciente proyecto de restauración y actualización de una casa-palacio de los Ruiz Frolindo de 1755 en Fuentes de Andalucía. Destaca su trabajo como director de equipo del plan director del Alcázar de Écija, Plaza de Armas, en 2015, y del plan director Castillo del Hierro en Fuentes de Andalucía en 2017. Para terminar este ámbito hay que anotar los numerosos proyectos de arquitectura doméstica ejecutados en la ciudad, todos de una extraordinaria calidad. Su presencia en la sociedad écijana ha sido intensa y sigue siendo intensa, y no solo por su trabajo, sino por su compromiso con el patrimonio de la ciudad. Recordemos, por ejemplo, entre otros y por orden cronológico, que fue el primer presidente cofundador de la Asociación de Amigos de Écija, creada en febrero de 1979, asociación de la que ha recibido numerosos galardones, que es académico numerario de esta Real Academia desde 1988 y su vicepresidente en diferentes etapas desde 2001 hasta la actualidad, que fue reconocido como Ecijano del Año en 2013, reconocimiento por su defensa del patrimonio y su labor investigadora en el campo de la arquitectura, y que por su labor fundamentalmente en nuestra ciudad recibió en 2020 el 9º Premio Nacional Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional,
concedido por la Red Internacional de Edificios y Urbanismo Tradicional bajo el mecenazgo de Richard Driehaus. En todo este recorrido de vida, Fernando siempre ha contado con el inestimable y duradero apoyo de su esposa Yaye Romero, verdadero baluarte con el que ha compartido y construido su vida. Una unión que ha dado extraordinarios frutos, hechos tangibles en sus hijas Yaye y Gabriela, con las que prolongan su felicidad. Para concluir, solamente diré que Fernando Martín San Juan es un arquitecto que ha podido trabajar 50 años y que conste, que yo no sé si tú lo sabes, que cumples el 50 aniversario de tu titulación en Barcelona. Bueno, casi 50 años sobre el parcelario de su ciudad en todo tipo de expedientes, sobre todo de preservación, conservación, restauración, reconstrucción y nueva planta, buscando y usando sus propios objetivos, sus propias intenciones, que son, en definitiva, hacer felices a sus clientes. Y que no quepa duda que por ello ha conseguido el reconocimiento y la estima de sus paisanos y de quien lo conoce personal y profesionalmente. Bueno, aquí termina la parte que me tocaba de su presentación. Pero hoy, además de presentar a nuestro conferenciante, deberé extenderme algo más para cumplir con lo convenido, que no es sino plantear someramente cuál es el panorama arquitectónico y urbanístico que nos encontramos en Écija en esos años en los que se va a proyectar y construir el nuevo Teatro San Juan. En 1940, Écija contaba con casi 35.000 habitantes, de los cuales más de 25.000 vivían en el casco urbano. Se iniciaba, tras el fin de la Guerra Civil, un duro periodo propiciado principalmente por la política económica autárquica del recién inaugurado régimen. Se estima que desde el final de la Guerra Civil la recuperación económica española tardaría entre 13 y 15 años. Fue una dura y larga posguerra. Por lo que respecta a Écija y desde el punto de vista urbanístico, podemos establecer dos periodos claramente visibles. El primero, de 1931 a 1936, y el segundo, de 1936 a 1950. Durante el transcurso del periodo republicano, se intentó proseguir, pese a la falta de recursos, con el ambicioso plan de reformas urbanas de Saavedra y Manglano. Resultó de gran importancia la creación de la Oficina Técnica Municipal para coordinar todas las actuaciones que debían emprenderse en la trama urbana. Edificaciones y además también toda la infraestructura. Esta oficina inició su andadura con el prestigioso arquitecto Antonio Gómez Millán al frente de la misma, pero su nombramiento como arquitecto provincial hizo que abandonara el puesto en Écija. Lo sustituiría José Granados y de la Vega, que de la mano de Gómez Millán ingresaría como arquitecto municipal interino el 20 de noviembre de 1931, 2 días después de la renuncia del anterior. Desde entonces sería pieza clave en todas las intervenciones en la ciudad, siendo su actividad esencial para comprender los cambios producidos, sobre todo a partir de la redacción del Plan Extraordinario de Mejoras de la Ciudad que elaboró en 1942. Granados venía con las alforjas llenas, repletas de importantes trabajos. Había estudiado arquitectura en Madrid entre 1916 y 1922, junto a los también sevillanos Aurelio Gómez Millán y Rafael Arévalo Carrasco, conocidos allí como el trío de los niños sevillanos. Desde 1927 formó parte del destacado grupo de arquitectos del comité organizador de la Exposición Iberoamericana de 1929, siendo autor de los pabellones de Colombia, Guatemala, el pabellón de la prensa y el pabellón de la información, además de otros ya desaparecidos. Sería, por tanto, una verdadera suerte el que Écija contara con tan buen profesional para dirigir la recién creada oficina técnica. En estos primeros años atendió bastantes proyectos de obras de infraestructura, espacios públicos y servicios municipales, siendo de especial mención el proyecto de jardín infantil que se ubicó al final de la calle Miguel de Cervantes, con su encuentro con la antigua carretera Madrid-Cádiz, hoy Avenida de Andalucía. Todavía lo conocemos como el jardín infantil, el parque infantil. Fue un hombre muy apreciado por las autoridades republicanas en el ayuntamiento y se le tenía como un fiel funcionario con gran sentido del deber. Sin embargo, tras la pronta incorporación de Écija al bando sublevado, Granados no tuvo reparos en mostrar su afecto a la causa,
lo que le auguró una larga y próspera carrera en la ciudad. Desde muy pronto obtuvo la plena confianza de las nuevas autoridades, como se demostró con su nombramiento de presidente de la Comisión Asesora del Excelentísimo Ayuntamiento en aspectos artísticos, constituida por la alcaldía el 28 de marzo de 1938. A partir de esos momentos, tanto el urbanismo como la construcción de viviendas se mantiene bajo mínimos, caracterizándose sobre todo por un potente intervencionismo y una notable limitación de medios disponibles, siendo muy escasa la iniciativa privada. Su actividad, la de Granados me refiero, estuvo compartida entre Écija y Sevilla, firmando desde la capital algunos de los proyectos para Écija. Sin embargo, tuvo la suerte de contar desde el 18 de agosto de 1939 con la inestimable ayuda de Antonio Cerezo Carmona, que ejercería como aparejador municipal durante décadas y que fue pieza clave en las obras de la ciudad. Su labor a partir de 1940, con motivo de la construcción de diversos grupos de casas dentro de las actuaciones del Patronato Municipal de la Obra Nacional Queipo de Llano, le llevó a granjearse los elogios y el agradecimiento del entonces alcalde Fernando Osuna de las Doblas, quien en el seno de dicho patronato hizo público los méritos del funcionario. Como arquitecto y tras largos años de relación con Écija, demostró en bastantes ocasiones su amor por la ciudad y por sus edificios, por su particular estética, por el peso que el barroco dieciochesco tenía en la edilicia y trama urbana. En aquellas ocasiones en las que sus intervenciones se centraron en diferentes edificios preexistentes, dejaba notar en la correspondiente memoria el interés por preservar aquel singular semblante urbano. Al referirse, por ejemplo, a la conservación de la fachada y torres de la que fue Iglesia de la Concepción, decía el arquitecto: pero además de hallarse esta parte del antiguo edificio en estado que pueda ser respetado, no se pierde con ello en su aspecto exterior un edificio tan característico de Écija, con sus dos torres gemelas, que unidas a las restantes de la ciudad le dan su fisonomía propia y única. El fin de la cita. Su labor como arquitecto municipal se prolongaría hasta comienzos de la década de 1960. Una actividad que alternó con la de arquitecto conservador de la Plaza de España desde 1936, sus trabajos durante la autarquía para el Servicio Provincial de Obras Municipales y finalmente con la de arquitecto provincial desde 1952 hasta su retiro. Bien, desde el punto de vista estilístico, puede afirmarse perfectamente que la arquitectura de Granados en Écija se enmarca dentro de los últimos estertores de la arquitectura regionalista que podríamos denominar como regionalismo estético, dentro de lo que sería la variante sintética. Porque en este periodo se van a abreviar las formas, se van a simplificar los detalles, dando lugar a una arquitectura simple y sobria, a la vez que más económica. No olvidemos los problemas que la política autárquica acarreó en cuanto a la escasez de materiales, principalmente cemento y acero. En cuanto a los estilos arquitectónicos, debemos tener en cuenta que el regionalismo había entrado en crisis en la década de los años 30 y los arquitectos comienzan a buscar nuevos caminos que despejasen sus incertidumbres. Como dice Villarmo Bellán, los jóvenes arquitectos irrumpen con la animosidad propia de jóvenes defensores de un nuevo modo de hacer, de una idea racional de la arquitectura. Los racionalistas de la segunda generación serán quienes redescubran las posibilidades expresivas del marchito regionalismo, aunque dentro de la obligada pureza del lenguaje moderno. Sus resultados entroncarán ya con lo que se denomina el andalucismo de posguerra. Si desde comienzos del siglo XX se introdujo el lenguaje modernista en la arquitectura sevillana, el Art Deco lo sustituirá en la década de 1920 y 1930. Aunque hay que reconocer que los ejemplos de ambos estilos no fueron numerosos en la capital y en Écija aún menos, pasando muy de puntilla, casi sin percibir el modernismo solamente observable en algunos diseños de herrajes y cerámica y dejando algunas muestras tardías de Art Deco. Estos modernos gustos tuvieron muy poca aceptación en la ciudad. Por eso resulta muy interesante, y ahora Fernando nos hablará de ello, que José Granados, aunque tardíamente asimilara en el proyecto del Teatro San Juan ese lenguaje Art Deco de una manera sencilla pero evidente, introduciendo una novedad con el diseño de este edificio que en Écija no se había intentado hasta el momento. Tanto en el Teatro San Juan como en otras obras que realiza en Écija posteriormente, podemos observar cómo los detalles Deco van simplificándose y cada vez más el arquitecto asume el lenguaje tradicionalista del ya extinto regionalismo, convertido en una arquitectura donde se le dará protagonismo al ladrillo y a los detalles neobarrocos. Pero esto ya es otra historia.
Muchas gracias y damos paso. Bueno, pues ahora tiene la palabra el conferenciante. Nosotros nos vamos a retirar para poder ver las diapositivas. ¿Qué? Sí, me voy a sentar aquí. Lo que no sé yo es el cordón. El cordón. Tienes que tener garantía que me está grabando. Verde. Está verde, ¿no? Vamos a ver. Señora delegada. Presidente, muchísimas gracias por tus palabras de elogio y también por cómo has ubicado el edificio que hoy nos trae a esta charla, porque en realidad, siguiendo el símil taurino, has acercado el toro a los medios para entrarle con el capote y hacer la faena. Vamos a intentarlo. Vamos a ver, me gustaría... Pues yo hablaré de mi abuelo todo el tiempo, porque da la casualidad, la primera vez que doy una conferencia que el personaje central es de mi familia. Y además un personaje muy importante para todos nosotros. Entonces, he estado observando el público aquí presente y antes de empezar me gustaría, pues lo mismo que no digo, no sé. Ah, la medalla. Perdóname, creí que era me creí que era el micro. ¿Están dando esto? Bueno, esto distiende un poco los inicios. Perdonad el directo. Entonces, claro, como el título del Teatro San Juan y sus creadores, José Granado, por supuesto, ahora veremos, también obras aquí en Écija que hizo precisamente con mi abuelo en la faceta de constructor de mi abuelo, y también son creadores, pues muchos colaboradores que ha habido en el teatro. Y yo he estado observando, está Luis Moral cuando hicimos el proyecto, Javier Madero, Pepe Oliva y yo, que Javier ha mandado una nota, pues Luis Moral hizo los cálculos de estructura. Está mi primo Totín, Rafael, diseñador, mi hermano Alfonso, que han intervenido muchísimo en todo lo que ha sido el teatro. Nosotros es que hemos echado los dientes en el teatro. Y después, pues está Mari Mateo, que es hija de Mateo y de mamá Rosarito, que eran los guardeses del edificio, o sea que vivían allí. Ella nació en el teatro. Está el hijo de Manoli, de Manuel Ruiz, que era como el brazo derecho de nosotros. Su abuelo fue portero de la fábrica y su padre nació en la fábrica y murió hace poco en la residencia esta de Vitalia. Pero hasta entonces ha estado con nosotros, unos 20 y tantos años. Este era un poco el estilo de la gente de San Juan. Y no es que lo diga yo, ellos lo pueden decir porque era una continuidad. Entonces, no sé si se me olvida alguien de este tipo, o a lo mejor que no lo veo, pero quería nombrar gente que han estado tan vinculadas a nuestra fábrica, ¿no? Voy a seguir, haré una lectura como un prólogo, como un semblante de Pepe San Juan. Verá, este es el prólogo que me pidió a mí Ramón Freire, el tristemente desaparecido ya Ramón Freire, para el libro que él llamó Bosquejo, y que eran Pepe San Juan y Manolo Salamanca. Yo hice el de Pepe San Juan, el prólogo, y Alberto Chamorro Belmont, el que fue físico nuclear tan importante, que era
su tío abuelo era Salamanca, hizo el de, bueno, pues ya ninguno de los tres, estoy yo, ha pasado tanto tiempo, el libro se publicó en el 2002, recuerdo en el Casino Artesano que pasamos un frío tremendo en enero, todo porque Ramón Freire quería que se hiciera en el salón de actos, porque las pinturas las había hecho su abuelo y era invierno y aquello no tenía aire acondicionado. Entonces, de aquel prólogo que yo hice, he estado repasándolo, que era del semblante de mi abuelo, y digo, bueno, pues lo he recortado un poco y es que no se me ocurre haberlo hecho mejor, ¿no? Verá, mejor, más a propósito con lo que es la idea. Entonces, verá, mi abuelo vino de La Rioja. La familia de él era los Sáenz de Heredia, Sáenz de Tejada e Ibarra. A mediados del 19, Rufino Sáenz de Tejada e Ibarra, procedente de Torrecilla de Camero, La Rioja, establece una tienda de mercadería en Écija, en la calle El Conde, 4. Tienda para la que trae a Écija a unos sobrinos como ayuda y como era costumbre en los clanes familiares del 900. Estos sobrinos, a finales del 19, hacen lo mismo y traen a otros 2 sobrinos, en este caso hijos de su hermana Gabriela. Ahí el nombre de mi madre, Gabriela, era mi bisabuela. Mi hija Gabriela, que está aquí, mi nieta, que también se llama Gabriela, ese nombre viene de La Rioja. Estaba casada con Casimiro San Juan. Pues bien, son Desiderio y José San Juan Ariz Navarreta, Sáenz de Tejada. Mi abuelo y su hermano. Tenían 15 años y 12 años respectivamente cuando llegan a Écija. Vinieron para la paquetería de la tienda de sus tíos, para hacer los mandados, para limpiar la puerta de la calle y para barrer. O sea que vinieron en realidad para eso. Y después la trayectoria de este hombre, ¿no? Que viene además de tierras lejanas, ¿no? Desde sus inicios en los trabajos de confección, sus tíos aprecian en José San Juan unas facultades innatas para el comercio, destacando desde su niñez el afán de aprender y prosperar, en base a lo cual deciden enviarlo a Barcelona a la edad de 15 años, con objeto de que aprenda la profesión de sastre. Regresa a Écija con la referida titulación cuando contaba 20 años de edad. Decía mi madre que el trabajo fin de grado, que sería el equivalente, era hacer un traje, y hizo un traje con un paño negro, hilo blanco, y no se notaba ninguna puntada. Por lo visto, el tribunal quedó asombrado. Estas cosas, pues, en ese momento se había impregnado de la ciudad condal, no solo de la disciplina para la que fue enviado por sus tutores, sino de toda la filosofía liberal y progresista que la capital catalana irradiaba al país, así como de la conceptualidad que significó para él el descubrimiento de una burguesía culta que entendía como primordial el conocimiento y la cultura como valores fundamentales para el desarrollo del ser humano, por encima de arcaicos conceptos imperativos en la fecha que hacían referencia a los derechos de cuna que una jerarquía terrateniente hacía prevalecer desde centuria. Esa era la sociedad que él se encuentra en el momento y que en Barcelona le abre los ojos. A partir de ese momento, con el bagaje que el soporte de esta intelectualidad autodidacta le proporciona, Pepe San Juan se convierte, como bien dice su biógrafo, nuestro queridísimo amigo e incansable investigador, el tristemente desaparecido Ramón Freire, que he comentado antes. Pues la familia de San Juan siempre le estará agradecida a Ramón por su brillante trabajo de compilación sobre nuestro singular antepasado. Se convierte, como decía, en un auténtico devorador constante de todo tipo de literatura, especialmente lo referente a ciencias sociales, políticas, económicas, industriales y artísticas. Era para nosotros, cuando subíamos, y Tatín también está allí, cuando subíamos a la biblioteca, que era la planta alta de la casa de mi madre, que él al final no llegó a disfrutar de aquello porque murió, se fue en el año 41, pero tenía el espacio sin abreviar de los 75 tomos, con los apéndices, que 92, son muchos apéndices los que han venido después. y bueno, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, cómo hacer una explotación agrícola, cómo emprender una almazara,
medicina, los atlas de viaje. Bueno, era increíble, era una biblioteca muy completa. Pues conocedores de la importancia de las relaciones humanas, nuestro personaje investiga sobre una necesaria e inminente nueva concepción de la clase obrera. Él lo escribe, tiene un manifiesto acerca de esto, el valor de la riqueza, el valor del dinero, la tierra, la propiedad, el trabajo, todo esto, ¿no? Yo leeré poco, haré estas lecturas y después comentaré las imágenes. Así que Pepe San Juan fue de esa raza de hombres que entienden que el conocimiento es como la lengua y que no es patrimonio de una determinada clase, sino que existe de forma completa y rotunda en la colectividad. Es por esto que, dadas sus innatas condiciones de personaje visionario y futurista, su visión mercantil y su originalísima forma de hacer rotar el valor del dinero para la fecha, unidas a la garantía que su persona y arrogancia imprimían en los negocios, todos acabaran con éxito. Con esta teoría y un infatigable afán de aprendizaje y estudio, en tan solo 4 décadas, desde 1903, que vuelve de Barcelona, ya con los 20 años, hasta 1941, que muere, fecha que muere con 58 años de edad, fue una lástima, consiguió crear un conglomerado de empresas que abarcó áreas tales como la sastrería, por lo que empieza, confección en general, y en especial la fábrica de capote. Mi abuelo impermeabilizaba la muselina morena porque no había plástico y daba trabajo para un montón de mujeres que se hacían los cortes, se cosían las casas y después se llevaba y se le daba el aceite de linaza. La fotografía, que ahora hablaremos del capítulo de fotografía, que es muy importante, tanto la sastrería como la fotografía después lo va dejando por otras actividades, pero la fotografía también, los cinematógrafos como el cine, como el teatro, el almacén de materiales para construcción, y aquí se hace importante los edificios, la edificación, se hace constructor, carpintería, herraje, fundición, la fundición que no la ha vuelto a ver, y había un taller de fundición enorme, el hormigón armado, que es de los primeros hormigones armados también que se trabajan por aquí, por Andalucía, los vehículos, fue el concesionario de todo un gran territorio de la casa Ford, la Ford de aquella época, fincas urbanas, explotaciones agrícolas, almazaras, molinos de aceite, etcétera, contando con un ejército de escogidos y fieles empleados que ascendía al número de 150 cuando aún no contaba con 40 años de edad. Desde la puerta de la tienda de la paquetería, en 40 años. Fue un personaje que vino de tierras lejanas para injertarse de una forma total en nuestra ciudad de Las Torres, que admirablemente supo abrazar su espíritu de contemporaneidad y modernidad, donde formó una doble familia, la familia de la fábrica, como le llamaban su establecimiento, en la calle Merino, protagonista de sus desvelos y vehículos de los más inverosímiles y pioneros experimentos, y su familia como padre, a la que, con una inteligencia y sensibilidad aún más exquisita que la utilizada en la empresa, consiguió hacer feliz, transmitiendo a sus descendientes un legado imborrable en sus memorias. Esa sería la introducción que yo quería hacerle a mi abuelo, y ahora podemos ver imágenes, ¿no? La flecha. Este es el lectura de la biografía, ya lo hemos hecho. Vamos ir viendo fotografías de él, ¿no? Como fotógrafo. Estos son Román y Patricio, los que hemos hablado antes, que los traen a él a final del siglo pasado. Y estos son ellos dos, el Desiderio, el antepasado de los Desiderios de aquí de Écija, de la calle El Conde, y él. Esto es con 20 años, 1902, porque él nació en el 82, en el 82 o en el 88, y tenía 20 años. Esto cuando vuelve de Barcelona y ya empieza a trabajar como sastre. Y aquí ya es con 30 años, ya es una persona madura. Estas son fotografías que ahora veremos por qué
José San Juan, sastrería y camisería. Era la época en la que no es como las tiendas de ahora que venden marcas y tal y cual, sino que la camisería, la sastrería y todo se confeccionaba. O sea que lo que se vendía se confeccionaba y había costurera, había talleres, era como se y los capotes, ¿no? Toda esta publicidad la hacía él, hacía los capotes para los cocheros, se mandaba a toda España, para los mineros, traje para trabajadores, los toldos, decían que había una comunicación diaria desde la fábrica de la calle Merino, la ronda de Merino, con la estación, continuamente de cosas que mandaba Pepe San Juan y cosas que recibía diariamente. Y eso eran los toldos para los remolques, cuando teníamos ferrocarril. A ver si estos son los dos establecimientos. Aquella foto es de él, de la calle El Conde, que fue también calle Duque de la Victoria, calle José Antonio Primo de Rivera, y esa es la primera tienda de la derecha, era la número 4, que está inmediatamente después del ayuntamiento. Y esta, aunque la he hecho yo recientemente, la he pasado a negro porque está en sintonía, es donde vivía y tenía la tienda de fotografía. Esta foto está hecha desde Jesús Sin Soga, y era la casa le decíamos, del anticuario, el chatarrero, Emilio Castelar. La placa que hay allí dice que ahí vivió Jaime Austo también. Bueno, pues ahí es donde mi abuelo empezó, cuando era con estas dos casas, cuando era el muchacho ese que hemos visto que vino de Barcelona. Y hacía aquí la fotografía también. Este fue su maestro, Juan Nepomuceno Díaz Custodio. Este es un personaje interesantísimo. Este fue el maestro de mi abuelo y de Salamanca. Era un superhombre. No se sabía bien esa imaginación de dónde la sacaba, porque montó la fábrica de electricidad de Cortés. Dice la gente, fue el que trajo la luz a Écija, pero no a Écija, sino después a Fuente de Andalucía y a otra serie de ciudades. Y experimentó en la fotografía. Yo, cuando lo investigué, yo creía, cuando decía, fue el maestro de Pepe San Juan, pero es que nació en el 75, tenía 7 años más que él y la misma edad más o menos que Manolo Salamanca. El primer coche que vino a Écija lo trajo este hombre, y el primer teléfono también era increíble. Y claro, mi abuelo, cuando vino de Barcelona, se pegó a él. Esta es una ficha de mi abuelo así cortita, y esta es la de Manolo Salamanca, que era un fotógrafo también estupendo. Él sí estudió Bellas Artes. Bueno, Díaz Custodio estudió Derecho y Física. Lo que pasa es que no la ejerció. Díaz Custodio era de una familia muy adinerada, ¿no? Pero Manolo Salamanca hizo Bellas Artes y también fue discípulo y se dedicó a la fotografía, pero se dedicó ya hasta que murió, y al no tener hijos es el que enseña a los chamorros, fotógrafos de Écija, que es como su abuelo, no su tío abuelo. Estas son fotografías de mi abuelo, aprendidas esa firma J. San Juan, que no debía estar separado porque es junto. Es igual que la firma que tenía mi madre, que era G. San Juan, que era Gabriela San Juan, es la misma firma. Y son casi todas de Torrecilla de Camero, a donde él seguía yendo en los veranos. Son fotografías que le llamaban pictorialistas, metían mucho las figuras para hacer referencia de las escalas, están muy elaborados los temas. Fijaros la mujer que hay arriba y abajo, con Cerdá Rico, Arturo Cerdá, que es el nieto de un fotógrafo muy bueno que vive aquí. Decía que estas fotos las trabajaban mucho López Mezquita, Julio Romero de Torres, Joaquín Mir, todo este tipo de fotógrafos trabajaban mucho con los pintores porque preparaban escenas de estas, pues lo mismo que se prepara un bodegón o que se prepara un retrato para pintar, ¿no? Es muy interesante porque es una constante lo de meter las figuras. ¿Veis? Por ejemplo, esta de Torrecilla Camero, estudia el primer plano con la figura, segundo, tercer plano, corrige verticales. Son una fotografía para mí deliciosa, son
son de allí, de La Rioja. Aquí en cuanto a sus actividades, he seguido con la fotografía, porque él se dedicó a la fotografía como profesional. Aquí está con su padre, ya con 40 años. Aquí es más joven, aquí tenía 30 años, está con mi abuela y la primera hija que tiene, que es Margarita. Ese era ya el logo de su tienda de fotografía. Son una foto en la cuna aquella. Todos nos hemos criado en esa cuna, una cuna de Tonet, que al final fue a parar a Canarias, con la prima Lucía, la cuna de Guardamari, de esa cuna. Y esta era la Margarita, era la madre de que fue después mi primo Paco Carrasco, fue muy buen abogado. Fíjate, parece que ya sabía hasta ahí. Hay ahora una serie de personajes. Esto era de los trabajos aquellos que hacía con Díaz Custodio, el mendigo, esta del anciano, que es estupenda. Ellos estaban intentar sacar el blanco, el negro. Hay esta foto, que esta foto a mí me parece genial para hoy. Esto es lo que está haciendo a Sony, trabajando sobre el intento de trabajar sobre el negro plano, nítido, y el blanco plano. Bueno, yo tenía una cosa aquí, ¿no? Pero vamos, que no hace falta, no, pero sí, no, es que me he dejado atrás pero este recorte del blanco, ojalá me saliera a mí una foto hoy que yo consiguiera ese efecto, o los jazmines, estos aquí, blancos, o el hilo, era, me doy cuenta que esto es un trabajo de los años 20, aquella en los tonos blancos. Bueno, yo estoy haciendo todo un semblante de la persona y aparecerá al teatro, y después vendrá al teatro. Lo he enfocado así, ¿no? La cíngara, esta Alfonso, ¿cómo es esto? Ah, lo pasa, ¿no? ¿Le das aquí? Eso es cristal. Una vez más. Eso es cristal. 18 por 24, eso se trabajaba prácticamente en directo. 18 por 24, una cuartilla, ¿no? Y yo le toco a esto y ahora se positiva eso. No, pero una vez, no en tres. Coño, qué difícil hacéis las cosas estas, coño. ¿Así? No. Coraje, coño. Dale una para. Dale una para. Ah, estupendo. Estupendo. Claro, es que mi hermano ha revelado de los cristales, las fotos, e incluso como están deterioradas y eso, como veis, pues al final obtiene la imagen. Esto es de la fundición, las tapas que había en las calles, el dios Neptuno. El dios Neptuno era el nombre que él le tenía puesto a la fábrica de capote y a la fábrica también de fundición, porque eran agua al fin y al cabo, eran temas de saneamiento de agua. Ahora han restaurado el mirador del Palacio de Peñaflor y con buen criterio los arquitectos municipales han mantenido allí a la entrada a la derecha una placa de esto. Perdón. Bueno, fijaros, un servicio permanente de automóviles de alquiler. Yo no sé si hay coches de alquiler en ese ahora, ¿no? O si hay problemas, hay furgonetas, creo, pero coches quizás no. Coches de alquiler. Esta es la fábrica de la calle Merino. La familia, esto era típico, esto era un solar grandísimo. Aquella es la albarrana de la calle Merino, que es una albarranilla que se restauró en la época de Florentino Pérez Enví, quedó estupendamente. Y al pie de la albarrana, en la coracha que une la albarrana con la muralla, hay un arquillo de lo que le hacían a la coracha, que yo he adivinado ya después de mayor que ahí era donde nosotros jugábamos, pues, que era el cuartillo de la arena. Eso era frente a donde vivía tu abuelo, el cuartillo de la arena, y nosotros, dependiendo que había más o menos arena, jugábamos en el cuartillo ese.
Claro, yo muchas veces lo he pensado. Digo, yo jugaba en una albarrana del siglo XII, que los niños de hoy juegan eso de los Simpsons, ¿no? De donde se inflan, que se inflan. Bueno, andaban con la familia y tal. Era como una finca dentro de la ciudad, con un enlace estupendo, porque claro, desde el puente inmediatamente estabas ahí en la calle Merino y ya hacías toda la ronda hasta Colón, y después el tema era estar en la línea del tren. Hay que imaginarse la exigencia. Él en el año 28 hace la remodelación también con la baldosa hidráulica, porque una de las cosas que hacían era la baldosa hidráulica, era con el aprieto aquel de la baldosa de taco y los respaldos de fundición estos, que es la época, el año antes de la exposición universal, que se adecentan muchas plazas de los pueblos y tal. Ese era el salón antiguo de la doble fila de los pollos como le decíamos, que era como un claustro arbóreo, que al final fue la solución también que yo hice. En realidad yo hacía lo mismo, pero con penetración en las 4 esquinas, y aquí donde está hecha la foto, la rampa, sin intervenir. No sé, aquello fue una lástima, pero mi abuelo ya había estado en ese tema, ¿no? Esta es una foto muy interesante, aunque es antigua, pero está con Manolo Salamanca y con Caracuel, porque también hizo lo de los pollos de Paseo San Pablo, que también los había, y también estaba, veréis el personaje, este que está ahí con él, tan delgado ahí, ese era Fernando Labrada, era un pintor fenomenal que fue becado en Roma y era íntimo amigo de él, y de alguna manera también, y con el guarda, yo no sé si ahora hay guarda, bueno, verás, sin querer me sale porque veo cosas que tiene tantísimos años y estaba mejor de lo que está, que digo, pero bueno, ¿qué ha pasado, no? Otro tema importante que él hace también, la obra de la capilla, está firmada por el padre Miguel, que era el coautor, en la época, en el año 27 creo que es cuando la traen en su sitio. La cancela esa está hecha en la fábrica, pero la obra también. Esto era el hermano mayor era Pedro Cárdenas, estaba también el marqués de Peñaflor, Torralba, que era el párroco, el padre Miguel. Fue una obra, fue bastante... Y ahí le agradece su colaboración. Mi abuelo no era demasiado religioso, pero bueno, para ayudar para las obras de la ciudad siempre estaba. Y ahora vienen una serie de obras que se hicieron con personal de la fábrica, y las traigo porque es curioso, prácticamente todas las obras están catalogadas, están en el plan especial, en el Pepricha, tienen nivel de catalogación, son de nueva planta, esta es la más antigua, que está hecha en el año 31, y que es la Casa de las Tomases, que hoy es el Palacio de Justicia. Y bueno, desde luego tenía los mejores artesanos, porque la fábrica de ladrillo extra, el ladrillo de la Pañoleta de Sevilla y los estucos, que no se les ha tocado desde el año 31 hasta ahora. Esto es interiormente las Tomasas, como veis en el Burgos, que la gente le llama, porque eran 2 hermanas que eran unas enamoradas del arte nazarí. Se fue con una serie de yeseros granadinos que se trajo, que se vinieron a vivir aquí, y se fue a la Torre de Comares y se sacó todos los moldes, lo que no sé cómo lo conseguía, pero yo sé que los moldes estaban en la fábrica, y en mi casa teníamos algunos moldes, esto que lo sacó de allí, ¿no? de la Alhambra. Esto está en uso, ¿no? Esta es la ficha de la Casa de las Tomasas, es una C, tiene la catalogación de global que tiene, se me olvida esto, ¿no? Bueno, pero sí. No, bueno, no, que es esta, exactamente, ¿veis? La calle del Conde, este es el Hospitalito, que está una A, y es esta obra. Está entre el Hospitalito y los Descalzos. Esta es la obra. Tiene la catalogación del Palacio de Santa Ella, por ejemplo, de obras barrocas muy singulares. Esta que me diste tú la información, que es con Rafael Arévalo Carrasco. Había otro Arévalo Camacho, que es el hijo,
Sí, pero este es Carrasco, que a mí me parece interesantísima porque nosotros hicimos, Javier Madero y yo hicimos después esta calle al lado, que la proporción que ya a mí me gusta más, la de ellos, que habían sacado era la de los miradores que había en la plaza, ¿no? Esto después, antes, no después, antes había sido yo pienso que invadido por las estampas que tenía el maestro Torres neoclásica, que las ponía en todos lados. El maestro Torres, que era un maestro de obra del ayuntamiento, ponía, hacía las casas todas iguales con esas estampas neoclásicas. Que es esta en el salón. Bueno, pues vamos así pasando. Esta es la casa de los Planelles, éramos amigos de él. Bueno, es que prácticamente la calle El Conde y la calle Magiprat eran todas de industriales y de comerciantes como mi abuelo. Eran los Planelles, los Juanito Martínez, los Valpuestas, los madrileños Massa, pues prácticamente todos. Era la calle El Conde y la calle Magiprat. Y esta casa hacía esquina, la calle Beneficiado con la calle El Conde, y el proyecto fue la casa y la tienda, que ahora hay muchas tiendecitas, y la tienda que tenía doble altura y era una pañería. Todo el proyecto entero, a mí me trajeron, porque hicimos la restauración, y me trajeron que tenían el presupuesto que le había pasado a mi abuelo en su día, y eran 50.000 pesetas. La casa entera, lo que había costado, pero claro, estamos hablando también en otras fechas. Y esta es la de Centeno, que es muy parecida. Bueno, el arquitecto en todas ellas es José Granado de la Vega, el mismo arquitecto que hemos estado hablando, que hizo el teatro. Todas las obras las hizo con Granado. En realidad es una estética sevillana, no es una estética exijana. Que te la puedes encontrar en Sevilla, por el barrio San Lorenzo, por toda Sevilla. Esta concretamente yo la analicé cuando montaron aquí la Domus Astigi, y el soporte de la casa era una casa barroca. Lo que pasa es que esta casa lo que se hace es hacerle un maquillaje sevillano en ese momento. Pero las puertas son las puertas sijanas de orejera, los muros son muros de 60 centímetros, las columnas del patio, pero maquillada a los sevillanos, ¿no? Era una moda. Y esta es la de mi madre, en la calle Garcilaso, que es prima hermana de las dos anteriores que hemos visto, que son también de José Granado. Ahí arriba donde estaba la biblioteca. Esa es esta casa, sí. Se me olvida. Eso, ahora sí entramos en el edificio, en el teatro, ¿no? Aquí como hay una cronología de fechas, os lo voy a leer y ahora después vemos las imágenes para no interrumpir con la lectura. El teatro, ¿no? El planeamiento desde Casa Comedia. Se ha hablado de esto, claro, fue Casa de Comedia, pero ¿cuándo? En el siglo XVII, parte del área, que ahora lo veremos, parte del área. En 1617, el ayuntamiento decide hacer una casa de comedia. En 1621 se terminan esas obras. El estilo es como los corrales castellanos, un corral de comedia a cielo abierto. En 1623 hay obras de ampliación. En 1767, ya estamos hablando siglo y pico después, o sea que está abierto un siglo y pico, decide el cabildo cerrar el patio, obra difícil, porque hasta ahí aquello había funcionado porque estaba cubierta la galería, pero el patio era a cielo abierto. En cuanto que se cubre, el edificio al final, en 1795, se encuentra en ruinas y además con falta de tesorería por el ayuntamiento. Yo pienso que es la cubierta del gran espacio del patio, ¿no? Entonces en 1802 deciden ya arrendárselo a un propio, a Diego Millán, que tenía oficio y que era empresario, y con el compromiso de que la restaure, que incluso reedifique si es necesario. Y está todo el siglo XIX Diego Millán y Álvarez, este empresario. A final del siglo XIX lo adquiere Baldomero Custodio Fernández, probablemente familia del Custodio, de Díaz Custodio el de antes,
Lo tiene 20 y tantos años, Custodio, y en 1927 la compra Pepe San Juan. En 1927. Lo adquiere y desde entonces se llama Teatro San Juan. Es decir, del 27 hasta final de siglo, que empezamos con la obra de remodelación, estuvo con el nombre de Teatro San Juan 73 años. Todo el mundo lo conoce por Teatro San Juan. Tú haces una encuesta y yo creo que el 99% te dice que es el teatro. Ni siquiera sabe que se llama Teatro Municipal. Otra gente sí saben que se llama Municipal. Se le cambió el nombre pues en el 99 porque se hace la remodelación esta de que ahora hace 25 años que esto viene todo lo de la charla y bueno, pues lo compra por 100.000 pesetas y eran 5 casas. El notario era Delgado Ordóñez. Fijaros bien, es que en realidad yo he analizado cosas de estas con otros negocios, con mi abuelo. Curiosamente, el año 27 es el año que se estrena la película de Jazz Singer, el cantante de jazz. Es la primera película con banda sonora. Viene un momento de cambio importantísimo. En el año 29, 2 años después, La Melodía de Broadway, que es una película ya sonora, gana el Oscar a la mejor película. Todo esto se está haciendo de alguna manera como algo que ayudara a resurgir de la Gran Depresión, que es en el 29. Es decir, que se va atisbando que el teatro va a ir siendo sustituido por el cine. Yo estoy convencido que eso lo ve Pepe San Juan y se mete porque cuando hace las obras en el 29, no lo explota él, no lo explota como empresario de cinematógrafo. Él compra, hace la obra y se lo alquila a la empresa Cabrera. Desde el principio él no explota el negocio como cinematógrafo. En realidad era como una inversión de lo que iba a hacer el cine. Y bueno, y si os digo la verdad, el cine, después los herederos, mis tíos, mis padres, montamos los cines en Puente Genil, en La Luisiana, en Fuente de Andalucía, en Palma del Río, aquí, entonces que estaba orientado, ¿no? En el año 37 es el incendio fatídico, y hay tengo yo aquí unas notas que son de Ramón Freire, no sé qué parte es ficción, qué parte es verdad. Bueno, son muy sabrosas. Yo ya me las he encontrado en otros con respecto a lo del incendio. Y es curioso porque consta en los documentos que en el año 1794, esa es la fecha en la que lo coge el empresario cuando estaba en crisis el teatro, y lo coge el empresario y lo remonta, que estaba el misionero capuchino Fray Diego José de Cádiz, el beato de Cádiz, al enterarse de que en la Casa de Comedia se llevaban a cabo obras para arreglar la situación en la que estaba, para un teatro, para celebrar actuaciones que a juicio del poder eclesiástico atentaban contra la moral, pues se opone a estas dichas obras y de no ser así, profetiza que el mismo sería pacto de las llamas un sábado. El tema es ahora tenía que venir la música esa, Este misionero es el mismo. Yo me lo he encontrado otra vez también cuando hice lo del salón, lo del proyecto del salón, y después cuando hice el restaurante de las ninfas. El mismo que en sus predicaciones se quejó de las desnudas ninfas, decía que atentaban contra la moral. Nos tenemos que imaginar las ninfas esas de todas maneras renacentistas, doradas, que estaban doradas, con el vientre que tienen y tal. Entonces el hombre consigue unos picapedreros, de esto hay notas en el catálogo de Hernández Díaz, de estos de los picapedreros de la Catedral de Sevilla, para mutilar las mismas hasta la ruina de la fuente. Y esto pasa así y las ninfas se entierran en el subsuelo, y a lo que vamos, la profecía o no, de todo esto, lo cierto es que en la madrugada del sábado, del 30 de enero de 1937, como había vaticinado después de haber cerrado el teatro, al finalizar la proyección de la película El bailarín y El trabajador, se declaró un incendio que destruyó al edificio por completo, quedando solo los muros. Bueno,
Ya después de esto, en el 39, esto ocurrió en el 37, el 40, el 41 son las obras de reconstrucción, que José Granado de la Vega ya ha hablado extensamente y lo ha ubicado perfectamente Clemente, los pabellones de Colombia, Guatemala, el de la prensa, que es hoy el Colegio España, y el de la información, si os digo que es muy curioso, porque estuve el otro día con Yaye tomando un café y que os recomiendo que vayáis, porque el de la información era como el pabellón de recepción de visitantes, que se llama ahora, y estaba justo a la entrada del Parque María Luisa. Lo han restaurado, recientísimo, se llama el 29, el nombre alude al momento del certamen este, y han conservado, era La Raza, el antiguo restaurante de La Raza, lo han limpiado, se han quedado otra vez lo que era el pabellón que diseñó este Granado y han hecho un pabellón anexo de vidrio que está abierto a toda la vegetación aquella de más de un siglo y la verdad que aquello es elegante. O sea que Granado de la Vega está ahora de moda en Sevilla también. Pues las obras fueron realizadas por operarios también de la fábrica, incluidas las butacas, y el contrato que hace después de haber ardido y tal, lo vuelve a suscribir otra vez con la empresa Cabrera. O sea que arde, hace el teatro de nuevo y no lo explota tampoco. Otra vez lo suscribe con Cabrera. La apertura, el estreno se hace con la zarzuela de Luisa Fernanda, de Moreno y Torroba, que asistió personalmente a la función. Después eso ya en el 49 se crea la Sociedad de San Juan, que son nuestra familia, los tíos y tal, y que está hasta el 84. En el 84 cierra la empresa como cinematógrafo. Y después ya, lo que viene, hoy estaba hablando con Antonio Vittorio, lo que viene del 84 al 87 es algo que pasa en las capitales. Es que pasó con el Joy Eslava, pasó con me estoy refiriendo en Madrid, pasó con el Teatro Teatriz en Madrid, que se hizo el Teatriz, que lo diseñó Philly Starr, y con mucho que se convierte en discoteca. Se llama con el nombre Discoteatro San Juan, y lo llevan a media entre mi primo Paco, hijo de mi primo Paco, el hijo, Paco Carrasco Castelló, y Vittorio, ¿no? Hasta que ya deja de tener sentido aquello, o sea, se cierra, y hay una intermediación económica con EPRO 2, y se realiza la primera fase de obra, porque en realidad son 3 fases las que tendría que haber tenido el teatro. La primera, la de EPRO, el proyecto es de Javier Madero, Pepe Oliva y yo, y la constructora es EPROCON, es las cubiertas. Ahí se elimina la uralita antigua que tenía, eran cerchas roblonadas, las cerchas roblonadas se mantienen, y estupenda, y la uralita se cambia por una chapa sangüe. La segunda fase es la que se hace entre el 97 y el 99, que es la que estamos ahora ya, que hace los 25 años. Esa ya se hace con la Diputación, con el Ayuntamiento, un presupuesto de 3 millones de euros. El proyecto era infraestructura, equipamiento, decoración, funcionando. O sea, funcionando, faltaba el rollo de proyección de películas y la caja de cerveza de Ambigu. Era totalmente, y no hubo dispersión de presupuesto con la Diputación, clavado el presupuesto, con Jesús García Carrillo. No ha venido Jesús, no está por ahí Jesús, es raro, me dijo que vendría. Jesús hizo un trabajo bastante interesante en ese proyecto. Pues las directrices eran respetar al máximo el estilo años 30 del originario edificio Art Deco, como tú has comentado, una lectura exhaustiva, la lectura del lugar, de todo lo que había quedado, las trazas que habían quedado, y en definitiva, hablar con el edificio que nos encontramos moribundo, y todo, colores, textura, acabado, las típicas barandillas de barco negras, el estilo aquel del negro, rojo, blanco, gris, que ya venía destilado de la Bauhaus, pues todo se da ahí. Cuando había más presupuesto, el negro en vez de pintado era ébano, todo era cromo o níquel, no acero inoxidable, que es lo que tenemos ahora. Entonces lo que hacía era que se cromaban. Y pues hicimos todas las letras de los textos, de los aseos, de los despachos, del guardarropa,
todo. Y una colección muy completa de los afiches vintage y de todo, que tengo fotografías, son curiosidades, ¿no? Algunos los compré yo en Nueva York, los compré en Rizzoli, los compré en la Quinta Avenida, cuando estaba Rizzoli en la Quinta, ahora la han bajado a Broadway. Y son algunos afiches que veréis que son de Greta Garbo, de Frank Sinatra, los personajes sobre todo es muy característico de la época es la película Casablanca. La película Casablanca es del año en el que se hace el teatro. Además está en guerra ya también y es clavado. Es aquel estilo de Raymond Chandler, de Philip Marlowe o de Dashiell Hammett ¿cómo era el de Dashiell Hammett, el personaje? Es el estilo que lo ve y a mí en realidad, si os digo, el Teatro Cerezo es el mismo caso que este, pero 10 años antes. El nuestro de 40, el Cerezo es el 30. El Cerezo se hace porque hay un tal Cerezo en Carmona que le toca la lotería y dice que tiene que hacer un teatro para su pueblo, ¿no? Y está incluido en la lista de edificios de patrimonio y tal. Y a mí me parece este más genuino que el Teatro Cerezo, porque el Cerezo es más no tiene este sabor de más, ¿qué quiero decir? Art Deco, pero quería decir racionalista. No tiene, es más, claro, es diferente, ¿no? Bueno, pues ya no leo más. La fecha que son criminales, como no va. Entonces, bueno, esto es, y ahora solamente vamos a ver imágenes. Este Baldomero Díaz Custodio, Ángel, al que le compra, y ese ya es mi abuelo, ya mayor. Lo más que tuvo fueron 58 años y tendría 50 y poco, ¿no? Pero desde el principio, lo que hemos visto, esta sí es la planta de lo que era el corral de comedia. Aquella era la calle de los Arquillos, que le decían que es la calle Comedia hoy, y esta sería la calle Delgadillo, que es la calle estrecha sin salida. Se entraba de una manera rarísima por la esquina. Bueno, analizar esto nos llevaría tiempo, ¿no? Pero toda esta estructura de esta casa anexa de aquí, con el arco aquel de embocadura, que ahora lo veremos, que lo tiene el teatro, sí se parece bastante, ¿no? Este es un plano que está en el archivo de aquí. Solo era eso, sí, solo era eso, de superficie. Entonces, esto lo he hecho yo deprisa y corriendo porque a mano alzada, pero desde el momento que encontré el plano y el plano estaba a escala, pues entonces ya, veis, este es el callejón de Delgadillo, esta es la calle Comedia, que cogió su nombre por esto, y esto es lo que en realidad era el corral de comedia. Después, estas son las otras casas que comenta Ramón Freire tan exhaustivamente, cada casa, la superficie, el momento que se compra y tal. Y yo sostengo la idea de que es que originariamente al corral de comedia se entraba solamente por la calle Comedia, y esto estaba de alguna manera, aunque céntrico, alejado de las iglesias, de los conventos y tal, porque había toda esta pugna entre el mundo del teatro y el mundo religioso. Claro, cuando mi abuelo lo compra, lo que le interesa es que la gente desde el salón esté muy pronto dentro del teatro, ¿no? Que por aquí es por donde entramos toda la vida. Esta ha quedado como una salida de emergencia, que es la principal, en realidad, que era el frente del Corral Cardío. Fijaros que incluso en el diseño antiguo que tiene la plaza tenía una línea aquí en diagonal que estaba solado al Sardinel, que con la fuentecilla os ubicáis, ¿no? Que está en la plaza triangular de Santa Cruz. Y no es curioso que la calle se llama Nájera. La calle se llama Nájera, que él todos los veranos. San Juan está aquí. Este es el ábside de San Juan. Que se llama Nájera, y él todos los veranos veraneaba en Torrecilla de Camero y estaban continuamente en Nájera y en Logroño, que está a 30 y tantos kilómetros. Esto era un adarve, casi seguro, que en realidad llegaría a un cortijuelo o algo, que es donde ahora, que lo veremos el plano, bueno, está a mano alzada, pero fijaros que de escala es que está
Y coincide incluso los perímetros, ¿eh? Aquí es donde vivías tú, Marí. Aquí vivías tú. Aquí. Ahora lo vamos a ver. Bueno, que es este, ¿no? Pasa que ahí está más limpio, ¿no? Y la forma de entrada era toda por aquí, ¿no? Por aquí, y una escalera que no se entiende bien, que dejaría en un nivel, esta desde la esquina que dejaría en otro nivel, esta que era más bajita en otro, está así, en el plano lo grafían así. Que esto en el plano, el último lote, yo entiendo que sería este, que es el que ya da la posibilidad de hacer el vestíbulo. Ahora veremos qué es lo que le da carácter al teatro como teatro moderno. El vestíbulo, el ambigú, todo eso, ¿no? Que esta es la entrada, que se consigue por Nájera. Esta es una casa que restauré yo con José Carlos López Cancho para el doctor Valverde, y que la casa es desde aquí hasta el final del callejón. Y curiosamente, los amigos de Cija colocaron una placa aquí que es donde nació Vélez de Guevara. Es un enclave bastante singular. Esta es la plaza de San Juan. ¿Cómo vamos de tiempo? Fatal, ¿no? Yo me vaya a perdonar, me paso siempre. Si queréis voy más rápido. Aquí está, bueno, el teatro, la calle Comedia, tiene una catalogación baja. Yo entiendo que no se ha llegado a entender bien este edificio, con la importancia que tiene, que tenga una catalogación E, que es parcial. Para mí debía haber sido una C, pero... Y he traído esto en vez de otros planos más complicados porque es más fácil y más entendible. Son las plantas esta informativa que hicimos allí en el teatro. ¿Veis? Este es el callejón de Nájera, entonces ya entra a un macro vestíbulo. Aquí se aperturó, se hizo una escalera de bajada, porque claro, este punto es más alto, medio nivel largo, que el punto este de aquí, que está más cerca del río, ¿no? Entonces, claro, para ahí te hace falta una escalera aquí y otra escalera para entrar en el teatro. Estas dos escaleras, toda esta penetración, esto es nuevo. O sea, esto era el Corral de Comedia. Y este es el teatro. Estamos hablando, pues, el doble de superficie, ¿no? Y sobre todo, esto tiene otra estructura y unas casas anexas, la portería, entrada por una calle, entrada por otra, el ambigú, ¿veis, no? La planta del cine, lo tenéis clara todo. Y esta es la planta alta. Claro, ya no hay como el teatro antiguo, que eran las medias lunas, sino que esto tiene una luneta y un gallinero arriba grande, pues como tienen los cines, los teatros, la escalera esta y esta escalera con las taquillas. Y todo está en la parte de camerino, que está detrás del fondo, ¿no? El vestíbulo y la casa del guardé. Vamos rápido, ¿no? Ah, sí, no se pasaba. Este era el antiguo. Ese era el antiguo, con los palcos a los lados, antes de Ardé, una estética diferente, que no es tampoco el Corral de Comedia. Este es el intermedio entre el Corral de Comedia y el que nosotros conocemos. Este es un edificio intermedio que ardió. Que era así. La luz que se ve es la luz de la calle Delgadillo, al fondo, porque en el callejón sí estaba. Y además el edificio era más alto, seguro, que las casas que hay detrás. Y esa es la inauguración de cuando se inaugura el patio de butaca. Este era Grepi, el hijo de Grepi, el notario. Este es Alejandro San Juan. Este de aquí, en la fila de la casa, que era la fila 10, es mi abuelo. Este es Pepe San... No, este. Y este es mi padre. Es mi abuelo. ¿Eh? Este no lo conocemos. No sé. No, seguro que son toda gente conocida. Fue el día de la inauguración. Y esta foto es bastante interesante porque está mi abuelo un poco antes de morir. O sea, terminó el teatro y estaba haciendo su casa a la vela de la calle Espíritu Santo, y el teatro sí lo vio terminado. Esta es la escalera nueva que se hace para bajar
el nivel que hay ahora para entrar en la sala. Y este José Granado de la Vega, está aquí mi abuelo, mi tío Julio, el padre de Tatín, mi tío Julio, Alejandro San Juan también, Vaca, que era el brazo derecho de los hermanos Cabrera, que eran los que llevaban el cine, y se me ocurre que será el Manglana, como era el alcalde. Fernando Osuna. Fernando Osuna, sí. Y alguien de la Diputación o algo sería, pero vamos, los que se me escapan son esos, pero el resto son todos conocidos. Esa es la inauguración. Bueno, ya después vienen aspectos muy singulares, lo que hemos dicho, de la estética del edificio. Esa era la máquina osa de proyección. Ahora ha muerto Díaz, el pintor de la calle de Lamillo, que es el que me pintó esto. Esta máquina la cogió la REA del año 98 y era impensable que se pudiera arreglar. Esta es la pintura Martelet, las pinturas, el brillo y mate. Esto es una joya. Esto es una joya. La restauró para poder proyectar de nuevo. Está en el vestíbulo. Bueno, yo es que tengo bastantes fotos, ¿no? Veis ese estilo que tiene Art Deco, que es muy elegante, muy sobrio, en todo, las carteleras, el guardarropa, las letras que yo te decía antes, cromadas, tiene muchos detalles que es todo lo contrario a un cine hortera. Yo digo que hay muchísimos cines que son muy horteras, ¿no? Y toda la cartelería es original. Y enmarcamos con Jesús Carrillo, esto entró el presupuesto, colgado, o sea, los que faltaban se reproducían, los que yo compré fuera, y son, aquello es como un museito, en realidad. ¿Veis? La extranjera y las nacionales, Luis Candela, Locura de Amor, son todas. Manolo Caracol de las Flores, que estuvo allí, que decía su padre que una pelea que tuvieron, Ana Mariscal, que murió su madre, cuando había una obra de teatro vivían los artistas en la casa de los artistas, que está allí en la calle Comedia, y se pegaban a lo mejor un mes de representaciones, y la madre le pilló aquí y murió, era Ana Mariscal. Hay que pasar para acá. Este es el momento del teatro, esta es la estética del teatro. Yo tenía un cartel como este de Rick a la salida hacia la calle Nájera y no está, y se lo han llevado. Uno igual que este, que estaba a la salida. Cuando siempre voy me encuentro el vacío allí. Este es el Ambigú, que también a mí me gustó mucho, es muy elegante también en la línea de... ¿Veis? Que yo no comprendo por qué esto no tiene más ambiente, que aquí se podía hacer de aficionados al cine, algo, porque es rarísimo. Antes funcionaba bien porque había el entreacto, un entreacto, otro, y la gente salía a tomar una copa, pero ahora es que prácticamente no se utiliza. Ahí están las colecciones de actores. Eso los compré yo en Estados Unidos. Esta es de las últimas, porque esta ya es del 92. Y ya, bueno, si la gente que yo decía de recordar, ve que lo tenía cuando me habéis comentado y has venido. Y estaba aquí. Ramón Freire, pues la familia, la nuestra, de mi tío Julio, la de Paco Carrasco, los Proteros, Mari Mateo, Paco Mesa y Pepe Caballero, que estaban en la administración. Todos son incondicionales. Molina, que era de la proyección, y el hombre de confianza incondicional, Manuel Ruiz Manoli. Un homenaje a este hombre. Y ya después aquí están lo de las dos fases, la fase del 96, la fase del 97, 99. Paco Martín Ojeda, bueno, aquí estamos los tres, Paco Martín Ojeda, Luis Moral, en la estructura, Antonio Muro de la Torre Eléctrico, Juan José Ojeda, que ya ha muerto también, Jesús García Carrillo, el encargado de obra y los colaboradores. Aparejador, Fernando Vega, delineante, muy bueno también, estuvo en toda la obra, y Manuel Ruiz, el hombre de confianza.
Y estas son ya todas las empresas colaboradoras. Y ya vamos, ¿cómo vamos el tiempo? Ya vamos, veis, esta es la última intervención, que fue tremenda, porque ya después de lo de discoteatro y con el abandono y tal, las cubiertas, lo que pasa siempre con las cubiertas, y se te arruina el edificio, vienen los desplomes. Entonces lo que decía de ir analizando lo que te había ido quedando y metiéndolo en sintonía. El ingreso del vestíbulo, la taquilla y la penetración, todo el mobiliario, ahí veis todo lo que hemos hablado antes. Claro, estos ya son afiches de hoy, ¿no? ¿Qué es esto? La penetración que se hizo con la casa al fondo de la calle Comedia, y después viene la escalera del medio nivel, este delante. Aquí ya es... Este era las ventanas del sistema Baviera. ¿Te acuerdas del sistema Baviera? El sistema Baviera, detrás de esas ventanas, ahí están tabicadas. Había unas ventanas con unas lamas y detrás había un muro de ladrillo hueco, como un muro como la Capuchina, ¿no? Entonces lo que se echaba es agua, se mojaba aquello con unos ventiladores, entraba el aire refrescado. Si iba a 2 funciones salía con un resfriado tremendo. Si iba con una y la película cortita te defendía. ¿Os acordáis? ¿No? Aquello era tremendo, porque aquello era aire de agua. Claro, eso es lo que hoy es lo mismo, los sitios son los mismos, lo que pasa es que ya son toberas, y además de eso es un registro que tenemos desde la cabina de proyección con el peine del espacio escénico, que ahora lo veréis, ¿no? Bueno, la obra fue integral, los estucos de las columnas, el tema de pavimento, el mármol el Sierra Elvira en las zonas de butaca y las moquetas por los pasillos. Las cerchas, si se ven, veis que son las cerchas antiguas. Bueno, aquí ya esto sí es obra pura. Veis el espacio escénico. Aquí sí tengo yo que aprovechar para... El otro día estuve en estaba deseando que acabara la representación, porque fijaros que nosotros llegamos a vaciar totalmente el espacio escénico, que se llama. Los que trajimos para hacer esto fue Chemtrol, que en aquel momento estaban trabajando haciendo PortAventura. Era la gente que más... Bueno, el peine es para verlo, el peine que está arriba no te cabe el pie, tú puedes andar perfectamente, y cada línea esa de estructura sirve para los focos, para carga hasta de 500 kilos. Después para nada, porque yo siempre que voy al teatro lo traen una cama, una mesita de noche, un fleso, después para nada, pero que esto está preparado para montar tramoya, bambalinas, objetos colgando en distintos planos, pero lo que pasa es que claro, hoy vienen 2 actores o 3 en una furgoneta y traen eso, una mesita de Ikea, y es tremendo. Yo no sé para qué montamos nosotros esto, que es tremendo. Todo esto son para manejar los distintos. Esto es complejísimo. Y después tiene la tarima, toda la estructura se hizo nueva. Ahora digo lo que pensaba decir, y arriba ya no se ve porque está el peine y los hombros, que también está todo pintado de negro y tal, ¿vale? Pues el otro día vino, me parece que fue el Requiem de Verdi, o no, el Requiem. Había encima del escenario el coro de no sé dónde, 100 personas. La banda de música de corneta y tambores, no sé qué, de la Iniesta y de edad, pero puesto escalonado. Luis, yo no sé, porque esto lo hicimos como se hace siempre, de madera, con las vigas de madera. Eso es un alfarje, lo que se hizo. Para una sobrecarga que no te pasa ni idea. Yo creo. Sí, ¿no? Pues me da una tranquilidad. Yo había pensado que debíamos de partir la luz con unos puntales para cuando vayan a venir esa cansada de gente que no podía ni darla, no puede caber más gente. ¿Veis esto desde arriba? ¿Veis la barandilla? Las barandillas de barco, perdón. Las dos comunicaciones por los lados, que ya desde el espacio escénico que está detrás de esto,
hasta la cabina de proyección son los conductos de aire acondicionado. Y aquí inicia el gallinero y aquella es la luneta. Veis desde aquí que se ve. Este era el arco grande de embocadura que viene del corral de Comedia. Esta era la matriz que quedó después del incendio, lo que quedó fue el muro. Pero que el cine se ve, el teatro se ve. Yo creo que esta quizás sea la última. Aquí está todo el lenguaje en realidad es muy poco, el pinto negro, las tapas negras, las barandillas estas de tubo. Al final esta cota es muy bajita, es un tema que yo he visto mucho con José Luis. Las cotas de esto son para que tú veas el cine sentado, como lo pongas a la altura de defensa no ves. Entonces, pues lo más que hace día es ponerle un tubo, pero no encima, sino en plano para que te alejara un poco y quitar el miedo, ¿no? No sé si me entendéis. Y esto ya es de una de las casas que da a la calle Comedia, que yo pienso, por la estética que tiene, que no tiene nada que ver con la parte del teatro, pero tampoco le quedan trazas de lo que era el corral, que era de una casa anterior al fuego, pero que no ardió. Entonces es que era donde vivía el portero, que está en la calle Comedia, que se entra desde ahí también. Entonces nosotros la restauramos en el estilo que estaba, ¿no? Y lo que pasa es que interiormente toda la escalera y todo eso ya le dimos un aire más nuevo. Que así estaba el teatro, ¿veis? Teatro San Juan, en el año 90 y tanto. Y esta casa que hay aquí era la casa de la esquina, que era la tercera fase, que es un tema también que hemos hablado. Primera fase, las cubiertas, segunda fase, toda la obra esta que estamos viendo, y tercera fase era esto. Y allí está el solar. ¿Y qué era? La Escuela de Teatro y Danza, que pertenecía al teatro también. Y eso es un proyecto precioso que yo, aprovechando que está la delegada aquí, me parece que habría que retomarlo porque además se hacía con bajo y uno, tenía su ascensor en el proyecto y ese ascensor nutría el espacio que hay en la casa que hemos visto antes, que no tiene ascensor y son dependencias. Bueno, ahí arriba, para subir arriba, como sería, sí, pero para subir un ascensor sería con el ascensor de la casa del Teatro de Danza, que en realidad no la tiene. La de la funcionalidad actual un poco más acorde a la necesidad. Mira, veis que es racionalista, ¿eh? E incluso un poquito también Méndez, sí. Tiene detalles Detalles con esa tendencia, no sé, que comentábamos antes. expresionista. Sí, sí, sí. Esta es la posibilidad de entrar por la cota más baja del edificio para el tema de minusválidos y tal, que por la parte de arriba no es posible. Y yo creo que ya, esta es la última, que es con la barrera de Comedia. Esta es la casa que restauré yo para Miguel Tamarí, la casa del Marqués de Casa Saavedra de los Tamarí Almagro, y aquí está el solar que queda para la escuela de teatro. Bueno, claro, es que eso era otra cosa, es que es fundamental porque está anexo al hombro derecho del escenario, que ya cuando hicimos el estreno, que fue el estreno, Carmen de Salvador Taba, fue en el 99, pues va a meter caballo, el caballo de la obra de Carmen, no te puedes imaginar, entró por ahí, hicimos una rampa provisional en el solar ese y entró por ahí el caballo. No se cayó, Luis no se cayó. Así que yo creo que está todo, ¿no? Ya está todo. Pues nada, muchas gracias por la pena. ¿Hay alguna?
algunas. Siempre, aunque es verdad que no hemos excedido en esta ocasión un poquito más del tiempo normal, pero como hay aquí tantos protagonistas y es mencionado por Fernando y es un tema de muchísimo interés, si hay alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer los presentes, pues ahora es el momento. Por lo menos pues, para preguntar algo, para solventar alguna duda o dar alguna otra información, ¿verdad, Fernando? Que probablemente pues, también es. De manera que. Pues yo hablaba del Ambigú, que es una preciosidad y que eso ha estado muy pocas veces utilizado. Muy pocas. Y además, pero es una preciosidad que puede estar ahí y además comunicado con lo que es la entrada al teatro y demás. Se ha dado siempre muy pocas veces. Hombre, posibilidades tiene aquello porque es bastante independiente, tiene su acceso desde Nájera, como hemos visto, pero no hay que entrar en sí al teatro. Desde el mismo vestíbulo puede funcionar de manera autónoma y lo que pasa es que eso sería una sesión, alguna asociación que hubiera de gente aficionada al cine, que no sé si lo hay. Vicente, tú que conoces, no hay, ¿no? Había una que era Tanato, ¿no? No, porque, hombre, la verdad es que hay gente que estarían encantados de tener un sitio porque además puede servir también para tomar tu copa, tener charlas, hacer tertulia. Y eso. Estamos intentando trabajar. Ahora mismo no hay presupuesto para eso. La idea sería poder crear una zona que tenga un horario distinto al del teatro y que podamos aprovechar ese ámbito para que sea un punto de referencia, igual que lo es actualmente la misma Benamejí, sin tener nada que ver con lo que Benamejí supone. Y ahí se puede jugar muchísimo con la programación en microteatro o en disciplinas más que poder disfrutarla mientras pues o cualquier otra cosa. Actualmente esa es la idea. Hay mucho más que me encantará compartir contigo. Sí, hombre. Que me apoye para poder desarrollarlo, pero necesita actualizarse. El Ambigú no tiene cocina, es limitado, y ahí teníamos que pensar cómo hacerlo útil para que una empresa pueda apostar. Que conste que no sería una novedad, porque eso ya se hacía a principios del siglo XX. Teatro, lo que es la cafetería y algunas de las habitaciones que ha explicado Fernando se alquilaban a externos para su uso. De hecho, el círculo, uno de los tantos círculos sociales que hubo, el círculo recreativo que se funda a principios de siglo, tuvo su sede en esa sala del teatro y se arrendaba el servicio de cafetería. Entonces, el uso de ese espacio, de esos espacios, es una cosa que es histórica, que no es que se vaya ahora aquí pero que es conveniente. ¿Por qué? Porque el mismo propietario, en entonces, lo que decía en el contrato es que de esa manera él también creaba una relación con los miembros del círculo, rebajándole el precio de las entradas, dándole facilidades para ciertas cosas, ciertas ventajas que hacían atractivo a esas personas el estar allí y participar de las actividades del teatro. Entonces era una simbiosis muy interesante. Esa es la idea, poder crear un programa de fidelización donde existan socios. Y la gente, yo creo que no ha entendido, que piensan que el teatro baja la función y te vas. No, el teatro tiene vida 24 horas. Las aulas municipales están ahí. Hay público cautivo, todas las madres llevan a sus pequeños, a su familia. Claro. Crear una cafetería parisina o algo muy ligado al art deco, porque existe, y que una a esa estética que ya la tiene, que pueda facilitar el que una empresa apueste por eso, creo que es claro. Pero para eso, tenemos que ir por fase, está analizado, hay que sentarse. Hay espacio, lo que ha dicho ella, hay espacio que se me ha olvidado, debajo de la grada del gallinero se crea un espacio también allí muy interesante, debajo de arriba. Y encima del Ambigú también hay otra sala también bastante importante. O sea que ahí están aprovechadas como las aulas donde se imparte danza, ¿no? Guitarra, danza, hay distintas disciplinas. Aquí tenemos pintura por falta de espacio. Pues sí se está utilizando y bueno, hay muchas posibilidades y muchas ganas. Porque ahora mismo es poco presupuesto. Como siempre. Pero lo vamos a intentar. Sí, yo
esas fotografías que nos traen, nos retrotraen a tiempos buenos en el pasado, traigo un encargo. Un encargo. ¿Quieres pasar aquí, café? Porque no te Sí, bueno, sí. Sí, decía a los presentes que traigo un encargo para leerle al amigo Fernando. Dice así. Se llama o se titula Creadores Teatro San Juan. Dice así. ¿Por qué teatro custodio? ¿Por qué teatro comedias? Y no teatro San Juan que todo el mundo recuerda. Es lógico reivindicar se siga llamando así ese nombre familiar con el que lo conocí. Yo te prometo, Fernando, que si de mí dependiera, le llamaría San Juan y no de cualquier manera. Quiero por tanto que sepas que si es con el corazón, yo votaría a San Juan y te daría la razón. Esto es escrito por don Javier Madero Garfias y es para ti. Publicarlo.